Sócrates es considerado uno de los fundadores de la filosofía occidental, aunque eso no parecía vislumbrarse en su juventud. Nació de una familia trabajadora de la antigua Grecia, hace el año 470 a.C. Su padre trabajaba de escultor cortando piedras para el Partenón y le enseñó a Sócrates ese oficio. Ya de adulto, Sócrates trabajó en la construcción con piedra y también prestó servicio en el ejército durante 3 campañas. Fue recién desde el momento de su retiro en que Sócrates se dedicó a la tarea con la que se hizo más conocido, la enseñanza. ¿Cuáles son las grandes obras de Sócrates que nadie debería dejar de leer? Bueno, no hay ninguna. Sócrates no escribió. Todo lo que sabemos de él proviene de los trabajos de sus alumnos, Platón y Jenofonte, así como del dramaturgo Aristófanes, contemporáneo de Sócrates. Por lo general, esto es mencionado como el problema de Sócrates. Todo lo que sabemos de él proviene exclusivamente de segunda mano. El problema de Sócrates tiene que ver con la naturaleza de la escritura de aquel entonces. Es muy poco lo que podemos considerar historias que hayan sido escritas durante la Edad Clásica. En lugar de ello, lo que hay son trabajos dramatizados, obras de teatro y diálogos filosóficos. Por ejemplo, en la obra de Aristófanes llamada Las nubes, Sócrates es representado como un estafador que les enseña a sus aprendices modalidades brillantes para cometer fraudes. Pero eso era una comedia satírica. ¿Deberíamos creer en ese engaño? Platón dijo que la obra era difamatoria. En contraste, los trabajos de Platón y Jenofonte presentaron un perfil más cordial de la personalidad de Sócrates. Pero aún así, incluso sus percepciones difieren en varias cuestiones. Queda en nosotros unir todas esas piezas de lo que fue este hombre, encontrando lugares comunes en los diversos retratos. El renombre ganado por Sócrates como mente superior comenzó cuando uno de sus seguidores peregrinó hasta el oráculo de Delfi. Esta era una sacerdotisa del templo de Apolo, que hacía las veces de intermediaria a través de la cual hablaba el dios Apolo. Gente de toda Europa viajaba para escuchar sus profecías. El oráculo proclamó que no había nadie más sabio que Sócrates. Cuando éste escuchó semejante afirmación, pensó que se trataba de un enigma. Decidió que averiguaría quién era ese hombre más sabio. Entrevistó a las personas de Atenas que resultaban las más admiradas por su sabiduría, maestros, políticos, artistas, pero llegó a la conclusión de que todos tenían un defecto fatídico. Todas estas personas consideraban que sabían mucho, pero eran ignorantes sobre aquello que no sabían. Sócrates dijo que él era tan ignorante como cualquier otro hombre, pero con una pequeña ventaja. Él sabía que era ignorante, y de esa manera resultó ser el hombre más sabio de una población completa de ignorantes. Sócrates decía, aquello que no sé, no pienso que lo sé, o bien, solo sé que no sé nada. A esta frase se la conoce como la paradoja de Sócrates. Puede que te sorprenda que Sócrates, el hombre más sabio de Atenas, no fuera conocido por su oratoria, ni por llevar a cabo grandes discursos. En lugar de ello, lo que hacía era formular preguntas, pregunta tras pregunta, para así extraer aquello que una persona ya sabía. Muy frecuentemente las respuestas carentes de lógica pondrían en evidencia afirmaciones sin ninguna razón. Pero de esta manera, tanto el maestro como el alumno eran conducidos hacia el conocimiento. Se trataba de una nueva forma de discurso que se volvió conocida como el método socrático. Aún en la actualidad es utilizado como uno de los más exitosos métodos de enseñanza que se hayan concebido. Lamentablemente, esta costumbre de poner en evidencia los errores en el razonamiento de los demás le valió a Sócrates ganarse muy pocos amigos en Atenas. Tampoco ayudó demasiado el hecho de que su apariencia física tampoco fuera para nada atractiva. En el Simposio de Platón, Sócrates es descrito como muy poco atractivo, petizo, robusto, con ojos saltones y abultados. También se decía que tenía posturas religiosas poco comunes, y lo que debe haber sido el último empujón fue la obra de Aristófanes, Las nubes, que deslizaba que Sócrates estaba asociado con los sofistas. Este era un grupo de maestros al que las generaciones mayores les temían de que estuvieran enseñándoles a los jóvenes a ser salvajes e irrespetuosos. Al final, su lista de faltas pareció haber crecido demasiado. Se acusó a Sócrates de ser ateo y de corromper a la juventud de Atenas.
Sócrates se defendió a sí mismo en el juicio, tal como lo describió Platón en Apología o Genofonte en Apología de Sócrates en el juicio. Sócrates negó ser sofista y mostró pruebas de sus intentos por fomentar la virtud de parte de los atenienses. Pero respetando el estilo socrático, no intentó derrotar al jurado, sino demostrar los pobres que eran sus argumentos. El jurado lo halló culpable y lo condenó a muerte. En la Atenas de aquellos tiempos, los delincuentes condenados podían proponer una alternativa a sus penas. En tono de broma, Sócrates sugirió de que en lugar de ello, les sirvieran los manjares gratuitos del Prytaneum, un honor reservado para los ciudadanos más admirados de Atenas. Al jurado no le pareció gracioso. Los seguidores de Sócrates lloraban y le pedían que huyera, lo cual no era nada fuera de lo común para este tipo de juicios. No obstante, como si dramáticamente debería imponerse su argumento de que siempre habría de obedecer la ley, Sócrates fue hacia la muerte sin ninguna muestra exterior de miedo. Voluntariamente bebió la copa letal de cicuta, que era la forma de la ejecución. Tenía 70 años. Atenas había ejecutado al hombre al que Platón denominó el más sabio y el más justo de todos los hombres. Sócrates, el hombre, había muerto, pero sus ideas vivieron a través de sus discípulos. Los escritos de Platón y Genofonte devolvieron a su maestro al mundo. La filosofía de Sócrates continuó siendo estudiada a lo largo de la Edad Media y alcanzó un nuevo pico durante el Renacimiento. En la actualidad, el método socrático es utilizado por maestros de todo el mundo para encontrar lo que tú sabes y lo que tú no sabes. De nuestra parte, nos esforzamos en Socrática por honrar su memoria. El gran filósofo Platón fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Escribió sobre una gran variedad de temáticas, incluyendo política, estética, cosmología y epistemología. Aún en la actualidad hablamos de amor platónico o ideas platónicas. La búsqueda del conocimiento y de la verdad que desplegó Platón conformó la base de buena parte de la filosofía occidental. No hay consenso sobre el año de nacimiento de Platón. Algunas fuentes dicen que fue alrededor del 428 a.C., mientras otras señalan el 424 a.C. Sea como fuera, fue un afortunado nacimiento. Ambos padres de Platón descendían de la nobleza de Atenas. Al igual que los demás niños pertenecientes a familias distinguidas, también él recibió la mejor educación de la época y pudo estudiar filosofía, poesía y gimnasia. Platón se crió durante las guerras del Peloponeso, y cuando era joven pudo ver el caos político alrededor de la derrota final de Atenas a manos de Esparta. Dos parientes de Platón llegaron al poder con el nuevo gobierno, cuyos integrantes eran conocidos como los 30 tiranos, y que cobraron notoriedad al negar a los atenienses sus derechos. El grupo gobernó durante un breve lapso hasta que esta despreciada oligarquía fue derrocada cuando Atenas regresó a la democracia en el 403 a.C. Conociendo los altos contactos de la familia de Platón, podrías pensar que estaba destinado a ser político. Pero la vida de Platón tomó un carril diferente cuando conoció a Sócrates, el gran maestro, y fue inspirado por su filosofía de la búsqueda del conocimiento y la virtud. Resulta una ironía si pensamos que Sócrates fue acusado de corromper a la juventud de Atenas, incluyendo a Platón. Sócrates era mal visto por los 30 tiranos y también por los líderes de la nueva democracia restaurada. En un grave error de la justicia, Sócrates fue hallado culpable de delitos inventados y resultó condenado a muerte. Platón intentó evitar esa ejecución ofreciendo pagar una fianza para salvarle la vida. Sin embargo, Sócrates voluntariamente decidió aceptar la muerte. Desde entonces, Platón vivió siempre disgustado por la política y dedicó su vida al estudio de la filosofía, al igual que su maestro. Pese a que comúnmente se sabe que Platón fue educado por Sócrates, también recibió influencias de Pitágoras y de otros pensadores. Tras la muerte de Sócrates, Platón abandonó Atenas y viajó durante 12 años, estudiando diversas disciplinas tales como matemáticas con los pitagóricos en Italia y geometría y astronomía en Egipto.
Durante estos viajes, Platón escribió sus primeros diálogos, que mostraban a Sócrates y sus enseñanzas. Debido a que Sócrates no escribió ninguna obra por sí mismo, los diálogos constituyen uno de los pocos perfiles que se conservan del legendario filósofo y de su estilo de discurso. Al regresar a Atenas, Platón fundó la Academia hacia el año 387 a.C. Se la considera la primera institución de enseñanza superior en el Occidente. En ese lugar se podía asistir a conferencias al aire libre sobre astronomía, biología, matemáticas, política y filosofía. Por lo general se utilizaba el método socrático como forma para sostener discusiones racionales, en las cuales se planteaba una hipótesis y se la examinaba a través de preguntas. Si de modo lógico estas preguntas conducían a una contradicción, entonces se adoptaba una nueva candidata a ser verdad. Varias generaciones fueron formadas en la academia, hasta ser destruida en el 86 a.C. al ser Atenas conquistada por los romanos durante la Primera Guerra Mitridática. La academia fue revivida por los neoplatónicos a inicios del siglo V y sus miembros se consideraban sucesores de Platón. En el año 529, el emperador Justiniano I de Bizancio clausuró la academia para siempre. La consideraba una amenaza para el cristianismo. Mientras Platón enseñaba en la academia, continuó escribiendo. Finalizó 35 diálogos y 13 cartas, conocidas como epístolas, aunque hay quienes cuestionan la autenticidad de algunas de ellas. Pese a que se rehusaba a escribir sobre el mismo, muchos de los parientes de Platón aparecen en estos trabajos. Diversos historiadores consideran a esta cuestión una señal del orgullo que sentía por su familia de nobles. No se conoce con certeza el orden en el que Platón escribió sus obras, pese a que los historiadores tradicionalmente agrupan estos trabajos de la siguiente manera. Los primeros diálogos, incluyendo la Apología y Crito, presentan las enseñanzas de Sócrates. Los diálogos finales, tales como la República y el Simposio, presentan la teoría de las formas de Platón y la relación entre el alma, el Estado y el universo. Finalmente, sus trabajos más maduros son también agrupados ya que se considera que comparten el mismo estilo. Entre ellos se incluyen las leyes y Timeo, y abordan temáticas como la ley, las matemáticas y las ciencias naturales. La teoría de las formas se encuentra en el corazón del platonismo. Según la perspectiva de Platón, la realidad no se halla al alcance de aquellos que solo confían en sus sentidos. Así explica que cada uno de los objetos que podemos ver o con los que interactuamos dentro de nuestra experiencia de la realidad es, en realidad, una representación de la forma, con F mayúscula. Por ejemplo, reconocemos un ladrillo cuando lo vemos, aunque en realidad cada ladrillo sea un poco diferente. Y esto es así porque todos son reflejos de algo esencial, de un ladrillo verdadero, que es el real, un ladrillo ideal. Platón planteaba que estas formas, junto a otras ideas abstractas, eran más reales que aquellas cosas que podemos ver, escuchar y tocar. Las ideas universales tales como la justicia, la belleza, la igualdad, no son accesibles a través de los sentidos, pero se las puede comprender por medio de la razón. Probablemente la mejor expresión de la visión de Platón sobre la condición de la humanidad se encuentra en la Alegoría de la Caverna, escrita en la República. Las palabras de su parábola son expresadas por Sócrates y por Glaucón, el hermano de Platón, pero se entiende que eran ideas propias de este último. Sócrates le cuenta a Glaucón acerca de un grupo de prisioneros que han vivido encadenados por una vida en una caverna, dispuestos de tal forma que solo podían ver frente a sí las paredes de la cueva. Detrás de ellos se hallaba una fogata luminosa. Entre medio del fuego y los prisioneros se ubica una plataforma donde se exhiben objetos. Los prisioneros no pueden ver la realidad de estos objetos, sino solo sus sombras proyectadas en la pared de la caverna. Si nos basamos solo en nuestros sentidos, seremos como los prisioneros de la caverna, que no pueden percibir la realidad detrás de ellos, sino solo esas copias pobres del mundo real proyectadas frente a sus ojos. El mundo real de las ideas solo puede ser percibido por la razón, y por ello la academia resultaba de vital importancia. Platón dedicó sus últimos años a escribir y a enseñar en la academia. No hay dudas de que no podemos conocer todo el pensamiento de Platón, fundamentalmente porque él prefería la oratoria antes que la escritura como medio para transmitir el conocimiento.
De acuerdo a los textos de sus discípulos, Platón tenía una serie de doctrinas no escritas que solo fueron enseñadas oralmente. Su discípulo más famoso, Aristóteles, llegó a la academia en el año de 367 a.C., donde permaneció durante 20 años. Luego se alejó para fundar su propia academia, llamada Liceo, en la cual continuaría la gran tradición de Platón y Sócrates. Platón falleció hacia el año 348 a.C. y se cree que fue enterrado en los predios de la academia. Aristóteles fue el primer hombre del Renacimiento, pero mucho antes de que llegara el Renacimiento. Escribió sobre biología, ética, lógica, física, retórica, política y una infinidad de otras temáticas. Cuando se lo pone todo junto, el trabajo de Aristóteles conformó el primer compendio sistemático de la filosofía occidental. Aristóteles también es considerado el primer científico genuino de la historia. Aristóteles nació en Estagira, al norte de Grecia, cerca del 384 a.C. Su padre fue Nicómaco, médico del reino de Macedonia, bajo el mandato del rey Amintas III. Los padres de Aristóteles murieron cuando él era joven. Fue criado por su hermana mayor y su esposo. No se sabe mucho más acerca de la educación temprana de Aristóteles. Sin embargo, se cree que estudió medicina, al igual que su padre. En el año 367 a.C., cuando Aristóteles tenía 17 años, fue enviado a Atenas para recibir educación superior. En aquella época, Atenas era el mejor lugar del mundo para estudiar. Aristóteles se hizo miembro de la Academia, la escuela fundada por Platón. En la Academia, Aristóteles era un alumno estrella y permaneció en la institución en calidad de instructor. Estuvo en la Academia durante 20 años. Pese a que Aristóteles era un miembro muy valorado en la Academia, no se lo veía como el sucesor de Platón. Y eso fue así debido a ciertas diferencias fundamentales entre sus filosofías. Platón consideraba que el verdadero conocimiento solo podía ser obtenido a través de la razón. En tanto, Aristóteles prefería la experimentación con objetos reales. Cuando Platón murió, Aristóteles no se apoderó de la academia, como algunos pensaron que lo haría, sino que regresó a Macedonia. Aristóteles fue muy bienvenido en la corte real de Macedonia, donde se convirtió en tutor de Alejandro, el hijo adolescente del rey Felipe II. Era conocido como Alejandro Magno. A los 20 años, Alejandro sucedió a su padre en el trono. Unificó las ciudades-estados de Grecia e inició una campaña militar de conquistas. Al poco tiempo ya era conocido como rey de Babilonia, rey de Asia, rey de las 4 partes del mundo. Mientras tanto, Aristóteles regresó a Atenas, que ahora se encontraba bajo dominio macedonio, y en el año 335 a.C. fundó su propia escuela, llamada el Liceo. Aristóteles pensaba mientras paseaba por sus terrenos, con sus estudiantes siguiéndole en sus caminatas. Se hicieron conocidos como los peripatéticos, que en griego significa caminar. Durante su tiempo en el Liceo, Aristóteles estudió casi todos los temas. Fue uno de los primeros pioneros en el campo de la biología. Sus anotaciones están llenas de observaciones sobre variadas formas de vida, incluyendo la embriología de la gallina y el estómago con cámaras de los rumiantes. Se cree que Aristóteles diseccionó animales marinos, incluyendo el pulpo y otros invertebrados, ya que sus observaciones fueron muy precisas. Intentó llevar a cabo una clasificación de los animales en función de sus características compartidas, incluyendo el lugar donde vivían, en el aire, en el agua o en la tierra, y si tenían sangre roja o no, lo cual no es muy diferente de nuestra clasificación entre vertebrados e invertebrados. El sistema de clasificación de Aristóteles continuó siendo utilizado durante más de 1000 años. Aristóteles también se interesó mucho por la ciencia de la Tierra. En su trabajo titulado Meteorología, describió el ciclo del agua. Ahora, el Sol, al moverse como lo hace, genera procesos de cambios de inicio y de decadencia. Y por su acción, el agua más pura y cristalina es llevada cada día y disuelta en vapor para elevarse hacia regiones más altas, donde se vuelve a condensar por el frío y regresa a la Tierra. Los escritos de Aristóteles incluyen debates sobre todo tipo de fenómenos naturales: truenos, relámpagos, arcoíris, meteoros y cometas. Describió el viento y los terremotos, sobre los cuales él pensaba que eran causados por vientos atrapados bajo tierra. Poseyó un notorio sentido para los tiempos geológicos. Escribió:
Todo el proceso de la vida de la Tierra tiene lugar de una manera tan gradual y en periodos de tiempo tan inmensos comparados con la extensión de nuestras vidas, que estos cambios no pueden ser observados. Y antes de que estos cursos de acontecimientos puedan ser registrados, desde el inicio hasta el final, naciones enteras desaparecen y son destruidas. Si bien Aristóteles fue claramente un científico dedicado, probablemente sea mayormente conocido por sus tratados de filosofía. Estos incluyeron debates sobre la retórica y la importancia de la lógica y la metafísica, abarcando también la distinción entre la forma y la materia, y la ética, incluyendo un código de conducta para el buen vivir. La permanencia de Aristóteles al frente del Liceo llegó a un abrupto final cuando falleció Alejandro Magno, en el 323 a.C. El gobierno fue desplazado y Aristóteles, que era visto como simpatizante de Macedonia, fue acusado sin piedad. Al temer que podría terminar como Sócrates, que fue condenado a muerte por cargos ficticios, Aristóteles se trasladó a Calcis, en la isla de Eubea, donde murió al poco tiempo, en el año 322 a.C. Tenía 62 años. Se cree que Aristóteles ha escrito unos 200 documentos durante su vida, pero solo 31 se conservan. Supuestamente estos escritos fueron guardados por Teofrasto, uno de sus alumnos, quien los tomó del Liceo. Si bien muchas de las ideas de Aristóteles fueron consideradas polémicas durante su vida, fueron redescubiertas y realzadas durante la Edad Media. En un increíble giro de los hechos, los devotos medievales de Aristóteles quedaron tan fascinados con sus trabajos que se convirtió en la filosofía oficial de la Iglesia Católica Romana. Esto terminó trayéndole problemas a cualquier descubrimiento científico que contradijera los escritos de Aristóteles, como sucedió con Copérnico y Galileo a partir de sus modelos heliocéntricos del sistema solar. Es una triste ironía que el trabajo de Aristóteles, considerado el primer trabajo de un científico observacional, algún día podría impedir la aceptación de nuevos descubrimientos científicos.